Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. ¿Y cómo vamos a terminar todo esto? Pues otra vez, por eso decían que eran 9 técnicas, en realidad son 10 pasos los que estoy dando. Con un poquito de oye, ya hemos terminado. Perdóname Isa, que te he clavado el puño, el codo, se te ha puesto la piel de gallina, te has quitado. ¿Por qué? Porque es que un masaje duele. Hablemos del dolor, mientras voy relajando un poquito la espalda. Hablemos del dolor. ¿Un masaje tiene que doler? Tiene que molestar en según qué puntos, pero no tiene que doler. No tiene que ser algo desagradable, tiene que ser algo agradable. Un masaje descontracturante tiene que doler. Sí, porque ya duele el músculo. Y tienes que peinarlo. Y tiene que ser un poquito ahí, pero no tiene que ser algo desagradable, tiene que ser algo contenido. Si tú vas entrándole poquito a poco. Yo a mis pacientes entran en clínica, ¿te duele? Sí, a ver, muévete. Vale, te duele aquí, te duele aquí. Veo lo que puede ser, hablo con ellos de lo que pueden hacer en casa, de qué ejercicio terapéutico pueden hacer, testeo el movimiento, le doy una terapia, testeo el movimiento y tiene que haber bajado. Si no ha bajado, no le estás ayudando. Y luego le metemos una fase de electroterapia, ¿de acuerdo? Y bueno, pues también estudiamos los ejercicios que pueden hacer haciendo pues ejercicio terapéutico diario en casa y en la clínica que les enseñamos, ¿vale? De ahí que tengamos el canal, que el canal nació de ahí. Entonces, los masajes, ¿tiene que doler, como digo? No, no tienen que doler, literalmente no, me niego. O sea, el que dicen, pues efectivamente el masaje siempre tiene que doler, no es cierto. Me voy a coger la chuletita. Pues anécdotas que nos he contado. Esto viene de hace más de 4.000 años. Yo estoy seguro, ¿de acuerdo? Que los neandertales, fíjate lo que te digo, más atrás, cuando se daban un golpe se frotaban. Decían, qué daño me he hecho. O cuando se hacían daño, se frotaban, ¿no? O tenían una contractura porque tenían músculos, ¿no? Eso era masaje, ahí se estaban masajeando, se estaban aumentando la circulación, estaban inhibiendo, gracias al gate control, el dolor, estaban haciendo un control del dolor mediante el masaje fricción, que es nada más y nada menos un masaje. Entonces, tiene miles de años el masaje. En las pinturas, en todo lo que son los jeroglíficos y en las pinturas en Egipto, ya se veían terapeutas. Luego también tenemos un crack que se llama Galeno, médico griego que destacó en Roma por describir innumerables técnicas de masaje que le daba a los gladiadores. Dios mío, darle a los gladiadores muchas veces morían, ¿no? Entonces les daban masajes para recuperarse, masajes para prepararse antes de salir. Entonces él tiene un libro donde recoge un montón de técnicas que él hacía para ayudar a estos gladiadores. Más cositas antes de irnos, como digo, antes de terminar con el paciente, otros 5 minutos de vuelta a la calma, cada vez con menos presión, simplemente friccionando y dándole un poquito de relajación a la piel. Y ojo, contraindicaciones. Las he dicho al principio y tenéis que estar claro a quién se le puede dar un masaje y a quién no se le puede dar un masaje, porque suena mal, pero te lo cargas. Si tienes a alguien con un problema de trombos o tienes un problema de coagulación o tienes un problema de según qué cosas, le puedes complicar mucho, no te lo cargas, pero le puedes hacer pasar mal a una persona, ¿eh? Entonces, con mucho cuidado, por favor. Dar masajes suaves, ¿vale? Y cuidado donde os metéis. Más cositas. La inflamación post-masaje. Después de realizar un masaje hay 48 horas de molestias. Y eso es así, es así. Si te has pasado puede haber más, ¿vale? Pero, como digo, menos es más. Con menos energía, más técnicas, más despacito y detectando bien, consigues hacer menos daño y consigues tener menos sensación en esas 48 horas. Hay gente que me llamaba cuando montamos la clínica, sobre todo al principio, pero a lo mejor utilizaba mucho más energía de la que utilizo ahora. Oye, que llevo 3 días con un dolor en el masaje y tal, igual. Al cuarto estaban estupendamente bien y era lícito y había buena praxis, no se daba mal el masaje, solo que se daba un poquito con más intensidad de la que había que dar, a lo mejor. Y el paciente tenía un efecto rebote bestial. Luego estaban genial y luego repetían, como siempre han repetido. Tenemos una clínica que lleva hace 15 años, así que mal no lo estamos haciendo. Más cositas. Acudir a un profesional. Si tenéis una lesión, no podéis tratar sin conocimientos una lesión mediante masajes. Tenéis que saber qué es la anatomía, cada cuánto se puede dar un masaje, porque no se puede dar diario. Qué fibras, qué orientación tienen las fibras, qué músculos hay, cuál está más superficial, cuál está más profundo, cuál está haciendo realmente que algo no vaya bien. Entonces todo eso hay que verlo muy bien. Acudir a vuestro fisioterapeuta.
¿Que no lo tenéis claro? Oye, sesión online, ya sabéis, dejamos en la descripción de este vídeo un inicio de sesión en el que puedes tener una sesión conmigo y yo te indico y hablamos no solo de masajes, sino de patologías, ejercicios terapéuticos, etc, etc, etc. Cuando hemos terminado el masaje, a mí me gusta decirle al paciente, te voy a tapar, ya hemos terminado, tienes que hacer estos ejercicios, tal, no sé qué. Cuando tu cuerpo te lo pida y no antes, levántate, porque un masaje baja la tensión arterial, baja las pulsaciones, te deja en un estado, muchas veces algunos se me ha quedado roncando. Entonces, como te intentes levantar deprisa o le digas tú, venga, vale, que tengo otro paciente ahora, venga, levántate, se te levanta y se te cae, o se marea, o tiene una sensación de decir, joder, macho. Entonces, cuando tu cuerpo te lo pida, Isa, luego te mueves despacito y nos vamos moviendo. Como os digo una y un millón de veces, ¿a que no sabéis lo que os digo yo al final de los vídeos? Pues lo que pone ahí, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós. Uy, el pollo.